El reflejo en el cristal de la sala de reuniones se rompió antes que el espejo. El sonido de la risa de Rodrigo era un látigo, afilado y cruel, que azotaba el silencio de la sala. Todos reían, menos uno. Tomás, con las manos apoyadas sobre una mesa pulida de caoba, sostenía en ellas no un portafolio, sino el peso invisible de su dignidad. La luz fría del mediodía entraba a chorros por el ventanal, iluminando cada mota de polvo, cada rastro de la opulencia hueca de la oficina, pero el director Rodrigo, vestido con un traje de $5,000, solo podía ver la ropa barata del becario frente a él. «Tomás», dijo Rodrigo saboreando el nombre como un veneno lento, «esto no es un boceto, es un insulto a la arquitectura. Parece dibujado por un niño que perdió el lápiz de color. ¿Acaso crees que el talento se compensa con tu entusiasmo?» Rodrigo tomó la hoja, la arrugó con desprecio teatral y la lanzó con un gesto de desdén que buscaba humillar, no corregir. La hoja flotó, un cisne de papel herido, antes de caer justo a los pies de Tomás. El joven no se movió, no alzó la voz, solo levantó la mirada, y en sus ojos verdes, que usualmente eran un lago tranquilo, Rodrigo vio por un instante un fuego que no supo descifrar. Fue apenas un segundo, pero bastó para que el director sintiera un escalofrío fugaz, una advertencia. El becario solo asintió con la cabeza, recogió el papel destrozado y se retiró sin una palabra. El silencio de Tomás no era sumisión, era la calma antes de la tormenta, la paciencia del artista que sabe que su obra, tarde o temprano, hablará por él. En ese momento Rodrigo no humilló a un simple becario, humilló una obra maestra en potencia, y con ello firmó su propia sentencia moral. La oficina de diseño era un laberinto de cristal y acero, un lugar donde la vanidad se disfrazaba de modernidad. Rodrigo se movía por ella como un depredador, buscando siempre un reflejo brillante de sí mismo en las superficies pulidas. Pero Tomás solo buscaba un rincón tranquilo. Tras la humillación, caminó hasta su pequeño escritorio en un pasillo apartado. El sol de la tarde ya comenzaba a teñir el cielo de un color naranja sucio, reflejándose en su monitor. Tomás encendió la computadora. Su mano acarició el papel arrugado antes de tirarlo a la basura. No era un acto de rabia, sino de desapego. Sabía que la idea no estaba en el papel, sino en su cabeza, en su alma. Su dolor no era por el diseño rechazado, sino por la injusticia. Recordó las horas robadas, los bocetos que Rodrigo había tomado para presentarlos como propios en otras reuniones, los méritos que se evaporaban en el aire como humo. Lo más doloroso de la injusticia no es el golpe, se dijo a sí mismo, en una voz interna que vibraba con una profunda tristeza, sino el silencio con el que debes recibirlo. Un silencio que parecía gritar su verdad. Fuera, la ciudad se encendía en luces. Dentro, en el alma de Tomás, solo había una mecha a punto de prenderse. Su escritorio era humilde, pero sobre él había un único objeto, un pequeño espejo de bolsillo con una grieta sutil en una de las esquinas. Lo miró, no para verse, sino para recordar. El espejo, para él, era el símbolo de la verdad. No importa cuán brillante sea la superficie, si el alma está rota, el reflejo siempre miente. Una semana después, la ciudad se preparaba para la gran exposición anual de diseño de interiores, el evento cumbre del sector. Rodrigo estaba eufórico. Su proyecto estrella, el prisma de cristal, un concepto de espacio modular con juegos de luz y sombras, iba a ser presentado. Un proyecto que era, en su totalidad, la visión original que Tomás había compartido ingenuamente con él 2 meses atrás. En la pantalla de su oficina, Tomás vio el video promocional. La voz grave de Rodrigo hablaba de su inspiración, de su visión vanguardista. Y en ese instante, la pasividad de Tomás se hizo añicos. No era solo el robo, era la desfachatez, la burla pública. «He aguantado el desprecio», murmuró Tomás, apretando los puños bajo el escritorio. «He aguantado la pobreza. Pero no aguantaré que me roben mi esencia, mi fe». Sintió que el límite se había cruzado.
El conflicto dejó de ser externo y se volvió una batalla interna. ¿Debía seguir en silencio, manteniendo su paz a cambio de la injusticia? ¿O debía alzar la voz, arriesgando su empleo y su reputación, pero salvando su verdad? Salió de la oficina, no en dirección a la salida, sino al archivo central. Buscó durante horas, entre planos antiguos y bocetos olvidados, su versión original, la auténtica matriz de El prisma de cristal. La encontró. Una carpeta vieja, amarillenta, con notas escritas a mano que probaban la paternidad de la idea. Al tocar el papel no sintió venganza, sino una profunda convicción. Sabía que el momento de la justicia no dependía de la suerte, sino del valor para revelar la verdad. El becario, sin nada, tenía en sus manos la llave que abriría no solo la verdad, sino la puerta del arrepentimiento forzado de su director. La exposición estaba a solo 2 días. El ascensor de la empresa era de cristal, un tubo transparente que ascendía sobre la ciudad. Tomás lo miraba, pero no veía el paisaje. Veía los rostros de su infancia. Su dolor no era nuevo, venía de lejos, de una época donde la palabra injusticia no se aprendía en los libros, sino en la piel. Recordó a su padre, un carpintero talentoso que fue despedido sin razón, solo porque el dueño de la fábrica quería a su propio sobrino en el puesto. Su padre nunca protestó. El silencio, hijo, a veces habla más fuerte, le había dicho su padre, con una resignación que a Tomás siempre le había parecido cobardía. Pero ahora, al mirarse en el cristal del ascensor, entendió otra cosa. El silencio de su padre no fue cobardía, fue un intento desesperado por preservar la paz interior, por no dejar que la rabia se convirtiera en su dueño. Pero ese silencio tuvo un precio: la dignidad callada, la obra nunca reconocida. Y ese peso, esa sombra, era lo que Tomás cargaba ahora en su propia alma. Se dijo a sí mismo, con la respiración entrecortada: yo no seré mi padre. No dejaré que mi silencio se convierta en la tumba de mi talento. La mano que sostenía la carpeta con los planos originales no temblaba, se afirmaba. Mientras Tomás luchaba con sus fantasmas, Rodrigo se encontraba en su piso de lujo, en el barrio más exclusivo. La casa era un muestrario de diseño minimalista, todo blanco, todo perfecto, pero vacío de alma. Estaba frente al espejo de su baño principal, un espejo enorme, sin fisuras, que le devolvía la imagen de un hombre impecable y seguro. Se estaba anudando la corbata de seda. Pero, por un instante, el nudo se deshizo. Sus manos, expertas en manipular ideas, revelaban una ligera tensión. Rodrigo no era solo un ladrón de ideas, era un hombre perseguido por la necesidad de ser visto como el mejor. Su pasado era una caja de resonancia de expectativas incumplidas. Su padre, un arquitecto de renombre, nunca lo había elogiado. No eres brillante, Rodrigo, solo eres un imitador eficiente, le había espetado en una cena que Rodrigo jamás olvidó. La soberbia de Rodrigo era una armadura, forjada con el miedo a ser solo un imitador. Miró el espejo y por un instante su reflejo pareció parpadear, como si estuviera a punto de romperse. El diseño de Tomás, el prisma de cristal, era el último clavo en su ataúd de inseguridades. Necesitaba ese triunfo para acallar la voz interior que le repetía las palabras de su padre. Se puso el reloj de oro. La máscara de arrogancia regresó a su rostro. El espejo, por ahora, seguía intacto. Tomás no había gastado su poco dinero en el traje para la exposición. Lo había guardado para pagar la fianza de un pequeño taller en un sótano polvoriento, lejos de la empresa. Era su santuario, su refugio. Las paredes estaban cubiertas con bocetos, notas y frases motivacionales escritas a mano. La luz aquí era cálida, contrastando con la frialdad del edificio de Rodrigo. Esta noche, en lugar de preparar el confrontamiento, estaba trabajando en una pieza de arte personal. Era una escultura pequeña, hecha con trozos de cristal reciclado y metal viejo, que simulaba una mano extendida. Lo hacía por la fe en su proceso, para recordar que su valor no dependía del juicio de Rodrigo.
Había encendido una vela. La cera derretida caía lentamente, y en el reflejo de la llama, la pequeña escultura parecía cobrar vida. En ese silencio, Tomás se sintió más rico que nunca. El hombre sin nada es aquel a quien nadie le puede quitar su alma, pensó. Sacó la carpeta con los bocetos originales de El Prisma y los miró una última vez, sintiendo una conexión profunda con el primer impulso creativo. La esencia de la justicia, para él, no era la venganza, sino la restauración de la verdad. Mañana sería el día. En su preparación final para la exposición, Rodrigo estaba revisando la presentación de diapositivas en su iPad. Todo estaba perfecto. Las fotos de El Prisma eran impresionantes. Pero de repente, un nombre en un archivo antiguo le llamó la atención. Proyecto Silencio, TV. Abrió el archivo y encontró un boceto antiguo y una breve nota. Era un diseño que su padre había despreciado años atrás, un trabajo de un colega suyo, del que su padre decía que le faltaba visión de sacrificio. Rodrigo recordaba la furia de su padre, cerró el archivo rápidamente, su respiración se aceleró. Luego, al levantarse, golpeó sin querer su mesita de noche. Un objeto pequeño cayó al suelo y rodó bajo la cama. Era el espejo de bolsillo de su padre, que Rodrigo guardaba como una especie de amuleto de mala suerte. Cuando lo recogió, vio la grieta sutil en una de las esquinas, el mismo espejo que Tomás tenía. Rodrigo no lo sabía, pero aquel objeto era la conexión invisible entre su soberbia y la verdad que estaba a punto de desvelarse. Él se miró en el espejo, buscando su reflejo impecable, pero la grieta distorsionó su rostro. Por un fugaz momento, el hombre de éxito vio al niño asustado que aún buscaba la aprobación de su padre. ¿Y si mi éxito es solo un reflejo robado? La duda, esa primera faísca de conciencia, se encendió en su corazón. El gran salón de la exposición era un torbellino de elegancia y murmullos. Cientos de profesionales, críticos de diseño y potenciales clientes se congregaban bajo la luz artificial que bañaba las piezas expuestas. El stand de la empresa de Rodrigo era el más suntuoso, dominado por una maqueta majestuosa de El Prisma de cristal. Rodrigo, con su corbata perfectamente anudada y una sonrisa forzada, estrechaba manos y aceptaba elogios que sentía como espinas. Su máscara de director exitoso estaba en su punto máximo, pero detrás de ella, la duda sembrada por el espejo rajado se convertía en ansiedad. Buscaba a Tomás con la mirada, esperando su ausencia, pero Tomás estaba allí. Se encontraba en el fondo de la sala, vestido de manera sencilla, observando la multitud. Su presencia era discreta, casi invisible, pero su mirada era penetrante. No había odio en sus ojos, sino una determinación silenciosa, la fe de quien sabe que la verdad es una fuerza que no necesita gritar. El escenario está listo. Hoy no se expone un diseño, se expone un alma, pensó Tomás, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas, mezclada con una paz extraña. Mientras Rodrigo se dirigía al micrófono para comenzar su presentación, una figura inesperada se acercó a Tomás. Era doña Elena, la anciana archivista de la empresa, una mujer que había trabajado con el padre de Rodrigo y que era la única que guardaba las memorias olvidadas de la corporación. Ella no había acudido a la exposición por el diseño, sino por un sentido del deber moral. «Tomás», susurró con voz temblorosa, acercándose al becario, «sé lo que hizo. Vi tu carpeta original. Su padre, el padre de Rodrigo, también hizo cosas así». Doña Elena extendió una mano temblorosa y entregó a Tomás un viejo sobre marrón. «Esto es de tu padre. Trabajó brevemente con el mío. Nunca lo entregué. Creí que ya no importaba, pero es hora de que sepas la verdad completa». Tomás abrió el sobre. Dentro había una carta manuscrita. No era de su padre, sino del padre de Rodrigo. La carta hablaba del arrepentimiento del viejo arquitecto por no haber defendido a un joven carpintero talentoso que fue despedido injustamente. El padre de Tomás. Las palabras eran como un golpe en el estómago. «Mi silencio me costó más que la ruina. Le costó el futuro a un hombre bueno».
En ese instante Tomás comprendió. Su lucha no era solo por su propia justicia, era el eco de una injusticia pasada, un ciclo de soberbia y silencio que debía romperse. Rodrigo ya estaba en el atril, con el micrófono en la mano a punto de declarar oficialmente la autoría de El prisma de cristal. Su voz resonó en la sala, llena de falsa humildad. Esta obra, comenzó con una pausa dramática, es el resultado de años de dedicación y una visión única sobre el futuro del diseño. En ese momento, Tomás sintió el peso del sobre en sus manos. Podría usar la carta del padre de Rodrigo, pero eso sería exponer una vieja herida familiar, desviando el foco de su propia verdad. Decidió que su acto de justicia debía ser limpio, centrado solo en la obra. Miró a doña Elena, quien asintió con una lágrima en los ojos. Sacó de su mochila un pequeño proyector de mano, discreto y potente. Conectó su móvil. La multitud estaba concentrada en Rodrigo. Tomás esperó el momento exacto, la palabra clave, cuando Rodrigo dijo: un concepto que nace de la luz y la humildad del espacio. Tomás activó el proyector. Un haz de luz verde brillante cruzó la sala, cortando la oscuridad parcial. Justo sobre la maqueta de El prisma de cristal y al lado del rostro estupefacto de Rodrigo, apareció proyectada una imagen digital. No era el diseño final. Era el boceto original de Tomás, el mismo que Rodrigo había arrugado y tirado una semana antes, pero con la firma de Tomás en la esquina inferior y la fecha de creación, 2 meses antes del registro oficial de Rodrigo. La sala quedó en un silencio absoluto, más pesado que cualquier grito. El diseño proyectado mostraba una diferencia crucial con la maqueta. La firma de Tomás incluía un pequeño símbolo, un espejo con una grieta sutil, el mismo que él tenía en su escritorio. Era la marca registrada de su fe, de su lucha. El público no vio una simple discrepancia de fechas, vio un alma expuesta. Rodrigo palideció, su sonrisa se congeló en una mueca de terror. Todos los ojos se giraron hacia Tomás, de pie en la oscuridad del fondo, un hombre simple que acababa de derribar la torre de cristal de la soberbia con solo un haz de luz. El conflicto había explotado. El silencio en el gran salón era tan denso que se podía cortar. Rodrigo se quedó paralizado, el micrófono en la mano como un arma inútil. El público comenzó a murmurar, los murmullos se convirtieron en cuchicheos y los cuchicheos en el zumbido de una colmena indignada. Tomás, sin dejar de proyectar la imagen, avanzó lentamente desde el fondo, el haz de luz verde siguiéndole como una espada de verdad. Cuando se detuvo a pocos metros del atril, miró a Rodrigo no con rabia, sino con una piedad profunda. Fue entonces que habló, y su voz, aunque tranquila, cortó el aire como un cristal. El prisma de cristal, dijo Tomás en español, es una obra sobre la honestidad del espacio. No puede nacer de una mentira. Se dirigió a la audiencia. La fecha y la firma están ahí. Él sabe que la idea es mía. Lo que no saben es que el director Rodrigo creyó que podía robar el diseño de un hombre sin nada, de un becario, y que nadie se atrevería a exponerlo. Rodrigo intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Su rostro, antes impecable, se transformó en una máscara de humillación y pánico. El espejo de la soberbia se había roto por fin. Un periodista, con el móvil grabando, gritó: «Director Rodrigo, ¿es cierto que robó la idea del joven?». La presión era insoportable. Los patrocinadores se apartaban, los colegas bajaban la mirada. Rodrigo se encontró solo, expuesto bajo la luz de su propio engaño. Su mirada, llena de lágrimas de rabia y vergüenza, se cruzó con la de Tomás. En los ojos serenos del becario, Rodrigo no vio a un acusador, sino al reflejo de su propia miseria. Y allí, en el atril, en el escenario que debía ser su consagración, la armadura de la soberbia se desmoronó. Rodrigo bajó la cabeza y el micrófono capturó el sonido de su respiración quebrada. «Sí», susurró. Una sola palabra. «Es cierto. El diseño es de Tomás». La confesión fue un suspiro, un acto de liberación dolorosa. Se sintió liviano por un instante,
pero el peso del juicio público cayó sobre él de inmediato. Rodrigo alzó la mano y golpeó la maqueta de El Prisma, haciéndola caer y romper el silencio con el sonido de cristales esparciéndose. Era un acto de autodestrucción, la catarsis de su propia mentira. Tomás se acercó a Rodrigo, quien estaba derrumbado sobre el atril. La multitud se abrió para ellos, esperando más drama, pero Tomás sacó el viejo sobre marrón. «No solo se trata de mi diseño, Rodrigo», dijo Tomás con voz suave. «Se trata del ciclo, de la soberbia que envenena y el silencio que permite la injusticia». Abrió la carta y leyó la línea del padre de Rodrigo, la línea sobre el arrepentimiento por el error cometido contra el padre de Tomás. Su padre, Rodrigo, se arrepintió de su silencio. «Usted», dijo Tomás poniendo la carta sobre la mesa rota, «tiene la oportunidad de arrepentirse de su acción». Rodrigo miró la caligrafía de su padre, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. La justicia social que Tomás buscaba no era solo para él. Era la justicia diferida para su padre. Era la cura de una vieja herida. Rodrigo leyó la carta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de rabia, sino de profunda vergüenza y comprensión. Vio en Tomás no solo al joven que humilló, sino al hijo de la víctima de la injusticia que su propia familia había perpetuado indirectamente. La palabra destino le golpeó. El hombre sin nada no era un accidente, era su espejo, su lección. «Lo siento, Tomás», dijo Rodrigo sin mirar a la audiencia, sino directamente a los ojos del becario. «Lo siento por tu padre, y lo siento por mi alma». Tomás asintió. No había necesidad de un abrazo o un apretón de manos forzado. La liberación vino en forma de verdad. El proyector se apagó dejando la sala en una penumbra suave. La luz ya no venía del exterior, sino del interior de la escena. Tomás se dio la vuelta para marcharse. La audiencia, ahora en silencio reflexivo, lo miraba con admiración. Él no buscó la aclamación, solo la verdad. En la puerta, doña Elena le dio una sonrisa de madre. El director de la exposición se acercó a Tomás y le extendió la mano. «Su obra será reconocida. Venga conmigo». La justicia estaba llegando, pero lo más importante ya había ocurrido. El alma de Tomás había sanado de la herida del silencio, y el alma de Rodrigo, aunque expuesta y humillada, había recibido la primera dosis de honestidad. Rodrigo, aún en el atril roto, miró los fragmentos de la maqueta y vio un reflejo borroso. Ya no era el director arrogante, era un hombre a punto de renacer, forzado a reconstruir su vida desde los cimientos de la humildad. 2 meses después. El sol de la mañana entraba generosamente en un nuevo estudio de diseño, mucho más pequeño, pero lleno de vida. No era un laberinto de cristal, sino un espacio abierto con grandes mesas de madera natural. Tomás no era más el becario, ahora era el dueño de su propio estudio, un espacio donde la creatividad y la honestidad eran los únicos requisitos. La luz era cálida, dorada, muy diferente de la frialdad de su antigua empresa. Estaba revisando planos con doña Elena, que ahora trabajaba como su asistente administrativa, sonriendo en paz. «Esto es lo que me gusta, Tomás», dijo ella, «un lugar donde la luz no miente». Tomás le respondió con una sonrisa genuina. Había renunciado al puesto que le ofrecieron en la antigua empresa de Rodrigo. Necesitaba construir su éxito sobre su propio terreno, sin sombras. La humildad que le había dado la vida se había convertido en su mayor capital. Vio su pequeño espejo de bolsillo rajado sobre la mesa, lo tocó. La grieta ya no era un recordatorio de dolor, sino una medalla de la batalla ganada. Mientras tanto, Rodrigo estaba en una pequeña y sombría oficina. Había perdido su puesto, su prestigio y gran parte de su fortuna. Estaba trabajando como consultor independiente, intentando recuperar la confianza del mercado. La oficina era oscura, con una ventana que daba a un muro de ladrillos. No había espejos ni reflejos. La soberbia ya no era su armadura, sino su fantasma. Estaba revisando un borrador de un pequeño proyecto, y por primera vez en años lo hacía con honestidad, corrigiendo los errores que antes delegaría o ignoraría.
Su mano ya no temblaba de ansiedad, sino de un cansancio sincero. Se detuvo y sacó del cajón la carta de su padre que Tomás había dejado. Mi silencio me costó más que la ruina. La releía todos los días. La humillación pública no lo había destrozado. Lo había quebrado lo suficiente para obligarlo a mirarse por dentro. Empezaba a entender que el verdadero brillo no estaba en el cristal, sino en la autenticidad. Un día, Tomás estaba en una cafetería, revisando unos planos, cuando sintió una presencia. Levantó la vista. Era Rodrigo. Estaba vestido con ropa sencilla. Su aire de superioridad había desaparecido, reemplazado por una quietud incómoda. Se acercó a la mesa de Tomás. «Tomás», dijo con una voz que sonaba oxidada por la falta de uso, «necesito hablarte». No era una exigencia, sino un ruego. Se sentó. No habló de trabajo. Habló de la carta de su padre. «El espejo rajado que tienes», dijo Rodrigo en voz baja, «era el símbolo de la verdad para mi padre. Él solía decir que una verdad incompleta es un reflejo roto. Cuando te vi con el mismo espejo, supe que el destino estaba corrigiendo lo que él y yo hicimos mal». Se puso de pie. «Vine a darte las gracias por romper mi espejo, Tomás. Me salvaste de mí mismo». Luego, antes de irse, dejó sobre la mesa de Tomás una pequeña y elegante caja de madera, un regalo de perdón. Dentro no había dinero, sino un juego de herramientas de diseño de alta calidad, grabado con una sola frase: «Para la verdad que aún vive». Tomás se quedó mirando el regalo. Las herramientas eran magníficas. Eran un símbolo de respeto, no de deuda. Las recogió, sintiendo el peso de la redención. La historia no había terminado con la venganza, sino con la restauración. La soberbia de Rodrigo había llevado a su caída, y la fe de Tomás había llevado a su ascenso. Pero en el fondo, ambos habían ganado. Tomás, su verdad; Rodrigo, su alma. Se levantó y caminó hasta la ventana de la cafetería. Afuera la gente caminaba, cada uno con sus propias batallas invisibles. Miró su reflejo en el cristal y por primera vez no vio la imagen del joven humillado, sino la del hombre fuerte y en paz. A veces la vida te exige el silencio, no para que te calles, sino para que aprendas a escuchar la voz de tu propia alma. Rodrigo creyó que la soberbia era la armadura, pero era el cristal más frágil. Tomás creyó que la injusticia era su destino, hasta que entendió que su destino no dependía del poder de otros, sino de la fe inquebrantable en su propia verdad. El éxito es un reflejo fugaz. La paz interior es la única luz que no se apaga. La soberbia dura mientras el espejo no se quiebra, y cuando se quiebra, por fin podemos vernos como realmente somos. La caja de herramientas era una ofrenda. El reflejo en el espejo era un perdón, y el silencio del becario se había convertido en el eco de una verdad que sanaba no solo a uno, sino a dos almas. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez la humillación te llevó a encontrar tu mayor fuerza interior? Si alguna vez sentiste que el alma se te rompía, pero la fe te levantó, esta historia es para ti. Suscríbete, porque aquí las historias no solo se cuentan, se sienten.